19. Isaías capítulo 19. Dios les bendiga, hermano, buenos días. Agradecemos al Señor la bendición de estar en su casa una vez más para recibir enseñanza, instrucción de la palabra. Le doy gracias al Señor por los que la valoran, los que la atesoran. Este es un capítulo un poquito más largo que el anterior y es una profecía sobre Egipto. Tiene 25 versículos y vamos a tratar de redimir bien el tiempo. Bien, le pusimos como título a este capítulo: las crisis preparan el corazón. Las crisis preparan el corazón. Yo creo, hermanos, con todo mi corazón, que cuando uno se acerca a Dios, uno es bendecido por Dios. Y Dios lo hace florecer y prosperar. Dios le saca de toda forma de miseria, de toda forma de pobreza. No quiero decirle que Dios le enriquezca, de que usted sea un millonario, no le estoy diciendo eso, sino que estoy diciéndole que Dios nunca permitirá que sus hijos, como dice el salmista, joven fui y envejecí y no he visto justo desamparado ni su descendencia mendigando pan. Por lo tanto, hermanos, yo creo con todo mi corazón esto, y este capítulo me llamó la atención sobremanera, los temas que aborda, porque nos hablan de las crisis. Cuando estamos bien, así le voy a hacer la introducción, cuando estamos bien, no necesitamos consejo ni ayuda de nada, ¿cierto? Así somos los seres humanos por naturaleza. No necesitamos ni ayuda ni consejo de nada. Yo estoy bien, no necesito que me digas nada. Cuando estamos bien, no necesitamos que nos hablen de Dios. Cuando una persona está bien, cuando una nación está bien, no necesita que se le hable de Dios, según ellos, ¿cierto? Según la percepción de uno, dice: yo no necesito que me hables de Dios, yo estoy bien. Háblale a los borrachos, háblale a los delincuentes, háblale a los drogadictos, pero a mí, ¿qué me tienes que decir? Yo estoy bien. Wow. Y esa actitud, ¿cierto?, es la que muchos tienen. Cuando estamos bien, no queremos saber nada de religión, ¿cierto? No me interesa. Yo no sé cuántos, por ejemplo, en estos días de vacaciones han privilegiado el congregarse. No, ¿cierto? Sino que van de paseo, van a los malls, van a los cines, van a los espectáculos, viajan fuera de la ciudad, etcétera, etcétera, porque en realidad no hay necesidad espiritual, no quieren saber nada de religión. Cuando estamos bien, nos molesta que nos sermoneen, ¿cierto? ¿Quién se puede atrever a darle un sermón, un consejo, una sugerencia a una persona que, entre comillas, está bien, ¿cierto? Entonces dice: guarda tu consejo, no estoy pidiéndote consejo alguno, dáselo a quien lo necesite, pero yo estoy bien, ¿cierto? Sí. Ay, ay, ay. Cuando estamos bien, no estamos dispuestos a recibir consejos, sino a darlos, ¿cierto? Yo no necesito un consejo suyo, más bien yo le puedo dar consejo a usted, ¿cierto? ¿Qué tal actitud? ¿Cierto? Esa actitud que da la garantía, la seguridad, la estabilidad, ¿cierto? El estar próspero, el estar en un buen pasar. Cuando estamos bien, creemos que es porque todo lo hemos hecho bien, ¿cierto? La gente analiza, ¿cierto? Y dice: si yo hubiera hecho algo mal, no estaría bien. Por lo tanto, la consecuencia de haber hecho todo bien es por eso que ahora estoy bien. Entonces no hay un arrepentimiento, no hay un reconocimiento de algún error, de debilidades. Por lo tanto, cuando estamos bien no reconocemos errores. No, ¿cierto? Cuando estamos bien, estamos revestidos
de una capa de orgullo y de autosuficiencia. Es así, el orgullo y la autosuficiencia. Hermano, y eso se nota, ¿cierto? La persona cambia la manera de caminar, cambia la manera de mirar, cambia la manera de moverse, cambia la forma de hablar, cambia. Qué increíble. Oye, yo no te conocí así, pero ahora estoy bien, ¿cierto? Claro. Entonces hay una actitud, ¿cierto?, de orgullo, de autosuficiencia. Lo otro es que cuando estamos bien pensamos que esto nos durará para siempre. ¡Wow! ¿Cierto? Pensamos que esto va a durar eternamente. Yo voy a estar permanentemente bien hasta que me muera. Yo, el día que yo expire, voy a estar súper bien. Solamente que Dios me va a querer llevar, ¿cierto? Y punto. Y la gente dice que los que se van, ¿cierto?, los dirigen y los ayudan desde el cielo. Está ese concepto. Y pensamos que durará para siempre. Cuando estamos bien, rara vez pensamos en el futuro. Rara vez pensamos en el futuro. No queremos mirar el futuro. No queremos enfrentar la realidad del posible cambio. Nos preocupamos del presente. El presente es lo que vale. Yo estoy bien ahora, ¿cierto? ¿Para qué me preocupo de mañana si yo estoy bien ahora? Cuando estamos bien, no significa que estemos bien con Dios. Wow. Ahí ya cambia el escenario, ¿cierto? Yo tengo que estar bien conmigo mismo, pero también tengo que estar bien con los demás y tengo que estar bien con Dios. Tengo que apuntar en esas tres dimensiones. Dios nos ama tanto, hermanos. Dios nos ama tanto y sabe que cuando estamos bien jamás le buscaremos. Dios conoce el corazón del hombre y cuando el hombre está bien nunca va a clamar a Dios, nunca va a buscar a Dios. Hay gente que dice, mira, yo llevo mi fe, llevo mi religión, yo llevo mi relación personal con Dios, yo no necesito eso que tú me estás diciendo porque yo tengo mi fe y una fe muy acomodada, ¿cierto?, a su conveniencia, de vez en cuando, ¿cierto?, en la fiesta religiosa, en alguna fecha, ¿cierto?, un feriado, de repente hay como una actitud de recogimiento espiritual, así le llaman ellos, de recogimiento espiritual, de introspección, pero en el fondo usted sabe que es simplemente una pose religiosa, no es algo genuino. Por tanto, Dios sabe que cuando estamos bien jamás le buscaremos, y eso es una verdad. Yo no les puse todos porque me dijeron, no, te pone mucho, pastor, quítele. Yo decía, quiero dar, no, quítele. Porque sí. Dios nos ama y sabe que cuando estamos bien jamás le buscaremos. Nadie busca a Dios cuando está bien. Jamás nos arrepentiremos de nada. Jamás reconoceremos errores. Jamás pediremos perdón. Y menos vamos a pedirle perdón a Dios. Y jamás buscaremos la ayuda de Dios. ¿Por qué? Porque estamos bien. Jamás nos convertiremos a Dios, salvo algunas excepciones. Y yo las respeto. Pero por lo general no es así. ¿Qué quiero decirle, hermano, con esto? Que solo las crisis pueden sacarnos de ese estado tan ensimismados, ese estado tan centrado en nosotros mismos. Es como que lo que yo vivo, lo que yo tengo, es lo único que importa. Entonces, solo las crisis pueden sacarnos de ese estado. Solo eso nos permitirá mirar un poquito más allá. Solo las crisis pueden derribar las fortalezas interiores de la incredulidad. Increíble. Solamente una crisis puede
comenzar a producir un efecto de abrir mi mente, de activar mi fe, de creer que Dios puede ser una realidad, de creer que Dios puede cambiarme o cambiar mis circunstancias. Pero solo la crisis me hace replantearme eso. Usted sabe que el ser humano tiene una capacidad de ser resilientes, ¿cierto? Y la resiliencia tiene que ver con esa capacidad de levantarnos después de una crisis. Y muchos seres humanos lo logran por sí mismos. Pero dentro de ese esfuerzo de lograrlo por sí mismo está también donde se activa la fe, de creer que Dios puede ser una realidad, de que Dios puede realmente cambiar la situación que estamos viviendo. Porque solo las crisis nos permiten darle una oportunidad a Dios. Y esto es, hermano, yo creo clave en nuestra manera de compartir. Cuando vemos a una persona que está desesperada, cuando está arruinada, cuando está quebrantada, cuando ha mordido el polvo del fracaso, cuando tiene una situación donde definitivamente él no la puede arreglar. Hermanos, cuando estamos en esa imposibilidad, nos abrimos a que Dios sí pueda hacer posible su intervención, de que Dios sí pueda sacarnos y darle a Él la oportunidad. Yo encuentro que es tan arriesgado, por ejemplo, decirle a una persona, dale una oportunidad a Dios en tu vida. Venir y probar, ¿cierto? Cuán bueno es Dios. A mí me hablaba un hombre, un vecino, me decía, prueba a Dios. Dale una oportunidad a Dios. ¿Qué pierdes? Nada. Pero puedes ganar mucho. Pero el orgullo, ¿cierto? El orgullo se va demoliendo, la autosuficiencia se va desmoronando. Y cuando eso ya no queda, solamente queda simplemente una careta, un antifaz para disimular ese quiebre, es allí cuando por dentro estamos dándole una vuelta, es decir, y si tuvieras razón, si fuese verdad lo que me está diciendo. Solo las crisis producirán el verdadero quiebre emocional que Dios necesita para entrar. El quiebre emocional. Cuando hablo del quiebre emocional, estoy hablando ya donde la persona definitivamente ya no soporta más, ya no puede más, ya agotó los medios, ya buscó todos los recursos y no logró salir de esa situación. El quiebre emocional es cuando viene todo un desmoronamiento de todo lo que yo tenía, en lo que podía confiar. Y cuando eso se me agotan las relaciones, los recursos, y se me agota también esa fortaleza interior, es allí, hermanos, cuando definitivamente yo estoy dándole la oportunidad a Dios para que intervenga en mi vida, para que Dios se meta en todo lo que es mi realidad. Y cuando hablo de eso, no le hablo de religión, no estoy hablándole de ir a una iglesia, no estoy hablando de cambiar su iglesia por otra, estoy hablándole de una oportunidad real, de una relación verdadera con Dios. Porque solo las crisis, solo una verdadera crisis producirá verdadero arrepentimiento. Verdadero arrepentimiento. Cuando uno ha tocado fondo, es cuando realmente puede arrepentirse y reconocer, en realidad lo hice mal, en realidad me equivoqué, en realidad yo estaba errado en la forma que estaba llevando mi vida, en realidad cometí un error al tomar esta decisión o estas decisiones. Y esto es así, porque solo las crisis producen verdadero arrepentimiento y solo las crisis pueden activar la fe para cambiar realidades. Solo la crisis puede activar en uno esa fe. Una fe que ha estado tan cerca, ¿cierto? La palabra de Dios
está siempre a la mano nuestra. Pero qué bien nos hace cuando alguien nos habla, ¿cierto? Un texto de esos textos que van como al espíritu, así como un versículo a la vena, donde ese texto puede crear una expectativa. Eso es activar la fe. Se activa la fe. Solo las crisis nos preparan para humillarnos sinceramente delante de Dios. Hermanos, para uno es difícil humillarse. El ser humano es orgulloso por naturaleza, y mucho más el hombre que la mujer. Mucho más el hombre que la mujer. Pero solo una verdadera crisis puede quitarme el pedestal donde yo estaba y realmente clamar a Dios sinceramente, humillarme delante de Dios y decirle: Señor, haz algo en lo que queda de mí. Humillarme, decir: Señor, me arrepiento realmente de todo el estilo de vida que llevo. Curiosamente, hermano, este capítulo que lo vamos a ver, en este capítulo veremos que Dios decide intervenir en Egipto. Intervenir, ya que su pueblo Israel había puesto su esperanza de ayuda y protección en Egipto. Recordemos que el gran fantasma de la amenaza sobre Israel eran los asirios, todo un imperio. Y en ese miedo que tiene Israel, decide Israel comenzar como a pololear con Egipto. Deciden acercarse a los egipcios para que los egipcios le brinden protección contra la invasión de los asirios. Entonces, en este escenario es cuando Dios dice: ¿por qué no me buscan? ¿Por qué no claman a mí? ¿Por qué se van allá a pedirle ayuda a esos vecinos que los tuvieron esclavos por 400 años o más? A Dios le dolió eso. Entonces Dios decide intervenir en Egipto. Y si hay algo, hermano, si hay algo que a Dios le molesta, es que sus hijos vuelvan a Egipto. Y el que tiene entendimiento entienda, ¿cierto? Si hay algo que a Dios le duele, es cuando sus hijos, después de haber sido redimidos del sistema egipcio que los tenía esclavizados, vuelvan allá otra vez. Entonces Dios decide: yo voy a intervenir en Egipto, porque no voy a permitir que mi pueblo vuelva allá. Tremendo. Entonces, mire cómo comienza este capítulo. Profecía sobre Egipto. He aquí que Jehová monta sobre una ligera nube y entrará en Egipto. Es Dios ahora interviniendo en Egipto. Y los ídolos de Egipto temblarán delante de él, y desfallecerá el corazón de los egipcios delante de ellos. Recuerda, hermanos, los ídolos de Egipto, ¿cierto? El dios Sol, ¿cierto? Y otras diosas que tenían poderosas. Recordemos cómo estos ídolos se sustentaban con los brujos y con los hechiceros que tenían los egipcios. Si usted mira, cuando Moisés va a Egipto, mandado por Dios, diciéndole: deja ir a mi pueblo, el faraón dice: ¿y quién es tu Dios para que yo deje ir a ese pueblo? Y Moisés venía equipado, ¿cierto?, con las señales, con las plagas de Egipto. Sin embargo, los brujos podían reproducir lo mismo. O sea, existía tanto poder, esta conexión con el mundo espiritual pagano, con la idolatría, pero ahora es Dios mismo entrando en esa nación. Y Él viene, dice: y temblarán delante de Él, y desfallecerá el corazón de los egipcios delante de ellos. Dios viene a visitar Egipto trayendo juicios sobre él, para espanto de los dioses y deidades egipcias, y para hacer desfallecer el corazón de la nación, ya que serían incapaces de salvar a su pueblo. Las crisis que debilitan a los egipcios. Vamos ahora
Versículo 2. La crisis social. Dice: levantaré egipcios contra egipcios. Cada uno peleará contra su hermano, cada uno contra su prójimo, ciudad contra ciudad y reino contra reino. Ellos mismos se enredarían en discordias. No necesitarían enemigos externos, porque entre ellos mismos se destruirían unos a otros. La nación se dividiría. Yo no lo sé cuáles serían las razones, pero yo recuerdo, por ejemplo, de que hace muchos años atrás, de los años 70 al 73 y hasta quizás hoy día, todavía hay rivalidades entre chilenos. Familias enteras se dividieron, unos a favor y otros en contra. Existía una polarización tremenda. Yo recuerdo estar en el colegio y entre los compañeros que habíamos sido amigos, que jugábamos juntos, y de repente alguien dio a conocer el color político que tenía su familia, y era suficiente para que hasta ahí nomás llegara la amistad. Qué tremendo. Yo no sé qué empezó a ocurrir en Egipto, pero empezó esta gran crisis entre ellos, egipcios contra egipcios. Cada uno peleará contra su hermano, ciudad contra ciudad, reino contra reino. Existían en ese entonces 12 provincias. Imagínense una con otra, empezaron a disputarse entre sí un gran problema de carácter social. Segundo, una crisis espiritual. Dice: y el espíritu de Egipto se desvanecerá en medio de él, y destruiré su consejo, y preguntarán a sus imágenes, a sus hechiceros, a sus evocadores y a sus adivinos. Una crisis espiritual. Los planes del gobierno fracasarían, provocando trastornos serios. Por lo tanto, ahora ellos se enfocarían en buscar ayuda en los ídolos, consultarían a los adivinos, pero no hallarían soluciones. Al contrario, sería mucho peor la situación. Qué triste, hermanos, que una nación tan desesperada, ¿cierto?, por la crisis social, tiene ahora que buscar ayuda espiritual. Pero la ayuda espiritual la están buscando en algo inadecuado, en lo que justamente va en contra de los principios de Dios. Cuando tú tienes un problema, a Dios no le gusta que tú vayas a un brujo o que alguien invoque a un muerto, porque para Dios eso es abominación. Entonces dice que destruirá el consejo. Habrá una desazón, porque no habrá realmente quien pueda dar una solución. Una crisis espiritual. Luego vemos una crisis política. Versículo 4. Entregaré a Egipto en manos de señor duro y rey violento. Se enseñoreará de ellos, dice el Señor Jehová de los ejércitos. Una crisis política. La nación entera sufriría un mal gobierno, un gobierno déspota, un gobierno autoritario, un gobierno violento. Se dice que fue el gobernador de una de las provincias que hizo guerra a las otras, y él finalmente se atribuyó el poder. Y parece que optó por un sistema de gobierno duro, cruel, pero de alguna manera, hermanos, es también una crisis que está tratando Dios de llegar a sensibilizar a esa nación. También una crisis climática. Versículos 5 al 7 dice: y las aguas del mar faltarán, y el río se agotará y secará, y se alejarán los ríos, se agotarán y secarán las corrientes de los pozos,
La caña y el carrizo serán cortados. La pradera de junto al río, de junto a la ribera del río, y toda sementera del río se secarán, se perderán y no serán más. Egipto es famoso por el gran río, el río Nilo, ¿cierto? Allí está su fuente de alimento, allí está la fuente de su sustento, ahí ellos obtienen su riqueza. Por esas aguas ellos son prosperados. La nación entera dependía de las aguas del Nilo y enfrentarían una de las sequías más severas de su historia. Qué terrible, hermanos, es que el río comience a secarse, y poco a poco esto comienza a causar estragos. La sequía. También esto trajo una crisis económica. Versículo 8 dice: los pescadores también se entristecerán. Harán duelo todos los que echan anzuelo en el río. Salían a pescar y no había nada. Desfallecerán los que extienden red sobre las aguas. Porque en esto también, una crisis ahora económica, empezó a faltar el trabajo, la fuente laboral. Empezaron a fallar los supermercados, a no tener el abastecimiento que la población necesitaba. Imagínense lo que costaría un bidón de agua para poder atender a un bebé, una mamadera. Crisis económica. Los pescadores quedarían sin poder ejercer su trabajo. Fíjese lo que sigue pasando. Los que labran lino fino y los que tejen redes serán confundidos, porque todas sus redes serán rotas y se entristecerán todos los que hacen viveros para peces. Los artesanos, los tejedores, el lino, por ejemplo, es un material vegetal que lo trenzaban y con eso hacían los grandes telas, que hasta el mismo Salomón venía o mandaba a comprar estos grandes lienzos de lino fino. Era un prestigio, una industria nacional. Todo eso comienza a terminarse. Los tejedores. Habría una gran crisis en las fuentes de trabajo y esto traería miedo e inseguridad por la escasez de alimentos, la escasez de trabajo, y esto traería hambre y pobreza. Pero ¿cuál es nuestro norte? Las crisis preparan el corazón, ¿cierto? Luego una crisis gubernamental, en este mismo capítulo, versículo 10. Porque todas sus redes serán rotas, se entristecerán. Dice el versículo 11: ciertamente son necios los príncipes de Zoán, el consejo de los prudentes consejeros de Faraón se ha desvanecido. ¿Cómo diréis a Faraón: yo soy hijo de los sabios e hijo de los reyes antiguos? Aquí comienza el gran problema, donde la autoridad convoca, ¿cierto?, a sus ministros, a sus encargados de los distintos cargos de sus ministerios respectivos, y comienzan a invitar a los asesores, ¿cierto?, a los más entendidos, a los más iluminados, a los más preparados, en estas juntas donde buscarían respuesta, buscarían soluciones, tomarían decisiones, crearían políticas y protocolos para proteger la economía de la nación, que en el fondo estarían protegiendo la seguridad de la nación. Pero sin embargo, ¿cómo dice la palabra aquí? ¿Cómo diréis a Faraón: yo soy hijo de los sabios e hijo de los reyes antiguos? ¿Dónde están ahora aquellos tus sabios? Hermanos, cuando Dios decide intervenir, no hay consejo que valga, no hay sabiduría que pueda desafiar la sabiduría de Dios.
No hay título que pueda contender o refutar lo que Dios ha establecido. Qué interesante, dice: yo soy hijo de los sabios. Es decir, los egipcios se jactaban de ser la nación más antigua del planeta. Es decir, ellos decían: nosotros tenemos por lo menos 10.000 años de existencia, más que los países que han nacido ahora. Por lo tanto, ellos también se jactaban de estas dinastías, donde un hijo de Faraón sucedía a otro y a otro, y ellos se rodeaban de una corte muy, muy especial de personas que eran altamente calificadas, donde hablaban de su trayectoria. Y resulta que ahora, ¿dónde están esos sabios? Que te digan ahora o te hagan saber qué es lo que Jehová de los ejércitos ha determinado sobre ti. Que ellos te digan. Dice: sean desvanecidos los príncipes de Zoán, sean engañados los príncipes de Memphis. Engañaron a Egipto, los que son la piedra angular de sus familias. Es decir, la aristocracia, la que había gobernado la nación por siglos, está ahora totalmente despistada. No sabe qué hacer. No sabe cómo enfrentar todo esto. Toda la crisis, con todas las crisis existentes, tampoco habría consejeros, no habría asesores, no habría políticas ni protocolos para superar los problemas. Al contrario, habría mucha confusión, habría desorientación, una gran desazón. Nadie habrá en Egipto que diga qué hacer, qué decisión tomar, y esto afectaría a todas las clases sociales por igual. Dice el versículo 14: Jehová mezcló espíritu de vértigo en medio de él, e hicieron errar a Egipto en toda su obra, como tambalea el ebrio en su vómito. Así de confundidos y desorientados y mareados estarían. Dice: y no aprovechará Egipto cosa que haga la cabeza la cola, la rama o el junco, hablando de que esto afectaría desde el más pobre hasta el más rico. Finalmente, la crisis del quebrantamiento. Versículo 16 dice: en aquel día los egipcios serán como mujeres, porque se asombrarán y temerán en la presencia de la mano alta de Jehová de los ejércitos, que él levantará contra ellos. Es decir, por fin ellos tocarán fondo en cuanto a su estado emocional, el quiebre que decíamos que Dios necesita para poder entrar. Si la vasija no se rompe, nada puede ocurrir. Pero cuando la vasija se rompe, es la oportunidad para que Dios pueda entrar. Y aquí compara a esa emoción, donde tal vez ellos como machistas se reían, ¿cierto?, de la debilidad de la mujer, pero ahora son ellos los que no pueden parar de temblar de miedo. Dice: y la tierra de Judá será de espanto a Egipto. Todo hombre que de ella se acordare temerá por causa del consejo que Jehová de los ejércitos acordó sobre él. Las crisis y del quebrantamiento. Todo este caos les debilitaría en extremo, y poco a poco entenderían que la mano de Dios es la que está contra ellos. Ellos sabían de la invasión asiria en Israel, y así ellos están percibiendo, acordándose de la suerte que está corriendo Israel en manos ahora de esos invasores, la están viviendo ellos. Sin embargo, hermanos, las crisis son un camino a la conversión. Versículo 18 dice: en aquel tiempo habrá 5 ciudades en la tierra de Egipto que hablen la lengua de Canaán, y que juren por Jehová de los ejércitos,
Una será llamada la ciudad de Eres. 5 ciudades, las más grandes, las más importantes, tendrán el lenguaje del pueblo de Dios. Yo no sé cómo, hermano, Dios lo hará, pero la crisis les encaminará a que por fin puedan comenzar a volverse a Dios, a cambiar el lenguaje. ¿Usted se ha dado cuenta cómo cambian las palabras que usa una persona cuando se convierte? ¿Quién era antes? ¿Cómo hablaba antes? ¿Y cómo habla después? ¿Cuáles son los términos que usa? Dios tiene que hacer una obra tan purificadora. Tiene que venir un serafín, ¿cierto?, con un carbón encendido del altar para poder cambiar el lenguaje, la terminología que usamos. Nuestros vecinos latinoamericanos dicen que Chile es uno de los países de más vulgaridad, de más palabras soeces, tanto que ellos casi no entienden cómo hablamos. Dios comienza a obrar. En aquel tiempo 5 ciudades. Dios, como un padre que corrige a su hijo, así también tiene mucha misericordia con Egipto, haciendo que un día Egipto también le adore. Cuando llega ese momento, habrá 5 ciudades que hablarán el lenguaje de los hijos de Dios y le prometerán fidelidad a Dios. Dice, y que juren por Jehová de los ejércitos. Versículo 19, en aquel tiempo habrá altar para Jehová en medio de la tierra de Egipto y monumento a Jehová junto a su frontera. En aquel tiempo los egipcios estarían volviendo poco a poco al Señor, tanto como para levantar un altar para rendirle culto a Dios. Ese santuario sería testimonio firme y señal de que ahora los egipcios adoran al único Dios verdadero. Qué hermoso. A veces uno piensa, Señor, ¿cómo tú puedes amar a los egipcios cuando ellos maltrataron tanto a tu pueblo? Usted no conoce el gran amor de Dios. Usted no conoce el corazón de Dios. Versículo 20 dice, y será por señal y por testimonio a Jehová de los ejércitos en la tierra de Egipto, porque clamarán a Jehová a causa de sus opresores. La amenaza de la invasión les llevará a ellos ahora por fin a buscar a Dios y no a sus brujos y hechiceros. Dice, clamarán a Jehová de los ejércitos y Él les enviará Salvador y Príncipe que los libre. Tal vez en lo inmediato un libertador, pero en lo eterno yo creo que aquí nos está hablando del mismo Salvador y del mismo Príncipe de paz que nos redimió a nosotros. ¿Por qué? Porque clamaron. ¿Cuándo comenzó la transformación nuestra? ¿O cuándo realmente nosotros sentimos que estamos en las manos de Dios? Cuando realmente clamamos de corazón. Cuando me atreví a decir, Señor, yo verdaderamente necesito de ti. Así es. ¿Cómo yo llegué a ese estado? Por medio de las crisis. ¿Cómo llegué a sincerarme realmente con Dios? Por medio del gran problema que vivía. Y yo sabía y sentía que no podía seguir en ese estilo de vida o en esa condición. Y si Dios no hacía algo radical en mí, yo definitivamente ya no estaría. Dice el versículo 21, y Jehová será conocido de Egipto, y los de Egipto conocerán a Jehová en aquel día. Yo sé que Dios nos conoce. Dios conoce a cada uno de nosotros. Pero es diferente que cada uno de nosotros conozca a Dios. Y ese es el objetivo principal, hermanos. Que conozcamos realmente a Dios. Él nos conoce, pero es distinto que lo conozcamos. ¿Y qué quiere Dios? Que lo conozcamos, que tengamos una relación cercana con Él.
que nos declaremos sus hijos por fe, que nos acerquemos sinceramente a Él, que reconozcamos nuestros errores y le pidamos perdón para que Él nos redima, para que Él pueda obrar en nosotros. Dice, y harán sacrificio y oblación, y harán votos, y los cumplirán. Es decir, ellos serán personas realmente convertidas, que tendrán un sistema, un tiempo, tendrán el hábito de congregarse, por ejemplo, tendrán la disposición de ofrecerle ofrendas a Dios, de ofrecerle su servicio a Dios, y harán votos o promesas a Dios y las cumplirán. Wow, ¿cierto? Porque no es lo mismo prometer algo a Dios y olvidarse que prometer algo a Dios, anotarlo y cumplirlo. O sea, estos hermanos egipcios están realmente convertidos. No son solo religiosos, sino que aquí la palabra se asegura, dice que harán votos a Jehová y los cumplirán. Dice, y herirá Jehová a Egipto, herirá y sanará, y se convertirán a Jehová, y le será clemente y los sanará. ¿Qué quiere decir esto? Las heridas provocadas por la crisis, todas esas heridas que fueron provocadas por las crisis serán curadas por Dios, permitiéndole una genuina conversión a Dios, y se convertirán, dice, para alcanzar su clemencia, su favor y la sanidad completa. Realmente, hermanos, para mí este capítulo fue toda una sorpresa, ver cómo Dios ama a los egipcios y cómo Dios nos ama a todos nosotros. No importa cuán lejos de Dios estemos, no importa lo malo que hagamos, si alguien ora por nosotros, Dios intervendrá en nuestra vida. Y Dios, tal vez su intervención será en crisis, pero solamente las crisis prepararán mi corazón para una relación estable y duradera con Dios. Yo sé que Dios no quiere que nosotros le hagamos una promesa hoy y nos olvidemos mañana. ¿Cuántas personas se acercan a Dios en medio del problema, pero cuando se les terminó el problema también se olvidaron de Dios? Entonces Dios quiso hacer algo tan demoledor para que Egipto realmente experimente una conversión definitiva. Versículo 23 y 24 dicen: en aquel tiempo habrá una calzada de Egipto y Asiria, y asirios entrarán en Egipto y egipcios en Asiria, y los egipcios servirán con los asirios a Jehová. Servirán a Dios tanto los egipcios como los asirios. Dice que habrá un camino, una calzada, se derribarían los puentes de las rivalidades, de las enemistades, dejarían de ser enemigos. Conocer a Dios. Al conocer a Dios, los egipcios también tendrían el favor de Dios a tener buenas relaciones con los demás, con sus vecinos, quienes habían sido antes sus enemigos. Estos caminos les servirían para fortalecer las relaciones comerciales, disfrutar de la amistad y del bien común, porque también esta gracia alcanzaría a los asirios, quienes se unirán a Israel en una triple alianza. Se ve como imposible, pero para Dios no hay nada imposible. En aquel tiempo Israel será tercero con Egipto y con Asiria para bendición en medio de la tierra. ¿Cómo concluye? Me gusta este texto que cierra el capítulo, que dice: porque Jehová de los ejércitos los bendecirá diciendo: bendito el pueblo mío Egipto, y el asirio obra de mis manos, e Israel mi heredad.
¿Se da cuenta, hermanos? ¿Cómo Dios puede obrar? El profeta revela que aunque Egipto fue para Israel casa de esclavitud, Asiria fue un cruel e injusto invasor, pero todo esto estará perdonado y olvidado. Y Dios establece su bendición para estas tres naciones. Yo no sé, hermanos, cómo ha sido su situación. ¿Ha tenido usted alguna crisis? ¿O está experimentando alguna crisis? ¿Le ayudó a superar su crisis cuando realmente usted decidió acercarse a Dios? Las crisis de Egipto fueron una crisis social, problemas familiares, problemas con amigos, que lo aplicamos ahora a nuestra realidad. Tal vez yo tengo problemas con personas y eso ha zarandeado un poco mi estabilidad. ¿Cuántos, por ejemplo, no hemos buscado sinceramente a Dios cuando estamos en una crisis matrimonial o una crisis con uno de nuestros hijos? O una crisis espiritual, donde probamos todo, buscamos aquí y allá, donde nos dijeron que había alguien que podía hacer algo por nosotros, un brujo, un adivino, uno que nos vea el tarot, o uno que llame a los muertos, o uno que vea las orinas y cuántas otras cosas más. Y nada resultó. Era porque Dios estaba dejándote en una crisis para que te acerques a Él. O la crisis climática, donde cambian los valores de los terrenos, de las propiedades, por causa de las sequías y cuantas otras cosas más. O una crisis política, donde se sufre, ¿cierto?, leyes que no privilegian y que muchos se sienten castigados por eso. O una crisis de gobierno, o una crisis de inquebrantamiento personal. Pero hermanos, por respeto, creo con todo mi corazón que todos esos momentos difíciles, duros, cuando nos volvemos a Dios, Dios puede cambiar el escenario de todo. Porque Dios no solamente sacó a Egipto de esa condición, sino que también Dios aseguró que Egipto tenga paz a su alrededor. Porque cuando estamos en las manos de Dios, Dios cambia todas las circunstancias, cambia todos los escenarios. Dios interviene a veces en nuestros peores enemigos. Dios se asegura de que nada perturbe lo que Él ha declarado en bendición para nosotros. Tome la crisis como una oportunidad de volverse sinceramente a Dios. Tome la crisis como un tocar fondo para que Dios definitivamente se haga cargo de lo que usted le está pasando. Y Dios lo va a hacer. Yo lo creo con todo mi corazón. Él es el mismo de ayer, hoy y por los siglos. Porque sinceramente creo que nadie le ama a usted más que Dios. Y Él está mirando. ¿Qué le parece si oramos, Señor? Este es un buen momento, Padre, para reconocer que si hemos estado pasando por una crisis, es porque esta crisis, Señor, nos está acercando a ti. Yo te ruego, Padre, que tomes todas las circunstancias adversas, todos los momentos difíciles, todas las pruebas que tus hijos o tus hijas están pasando, pero que esto, Señor, redunde en un verdadero arrepentimiento, en una sincera búsqueda de ti, en una verdadera entrega, en una genuina conversión, para que tú puedas tomar el control del timón de nuestra vida, para que tú le des la dirección que quieres darle, para que nos lleves, Señor, a dejar aquellas cosas que nos alejaban de ti y tomar, Señor, las que verdaderamente nos acercan a ti. Te doy gracias, Señor, por esta palabra. Bendice a tus hijos, a tus hijas. Y cada uno, Señor, tome aquella porción de tu palabra que le habló al corazón en esta mañana. Te agradecemos, Señor, tu presencia en este lugar, en el nombre de Jesús, nuestro Señor. Amén.